cátaros y albigenses. Fernand Niel. Capítulo 6. La cruzada de los albigenses. Preliminares. Tras recibir la noticia del asesinato de su legado, Inocencio III permaneció 2 días sin hablar. Luego, escribió, para ordenarles que se cruzaran contra los herejes, a los arzobispos de Narbona, de Arlos, de Embrun, de Aix y de Vienne, a los condes, a los barones y a todos los caballeros de Francia, al rey Felipe Augusto, al arzobispo de Tours, al abad de Citeaux, a los obispos de París y de Nevers, etc. A decir verdad, todos ellos estaban preparados, porque Inocencio III, desde su ascenso al trono pontificio, no había cesado de hostigar al mundo occidental para lograr la cruzada armada contra el Languedoc herético. Esta vez la medida estaba colmada. El propio Papa y la Iglesia habían sido heridos e insultados en la persona del legado. Inocencio III nombró un nuevo legado, su propio notario o secretario, Milón. El primer cuidado de este fue reunir un concilio en Montélimar y citar al conde de Tolosa en Valencia. Mientras tanto Arnaldo Amalrico, abad de Citeaux, reunía el ejército de los cruzados en Lyon. Raimundo V suscribió todas las condiciones impuestas por el legado. Luego se le autorizó a cruzarse contra sus propios súbditos y recibió la absolución, tras haber sufrido la mayor humillación de su vida. Desnudo hasta la cintura, fue azotado ante una considerable multitud, en el mismo lugar donde Pedro de Castelnau había sido asesinado, y ofreció el triste espectáculo de un hombre que quizás había perdido la razón. 20 años más tarde su hijo sufrirá los mismos ultrajes, lo que permite suponer que había una tara mental en la dinastía raimundina. Después de esa humillación, Raimundo VI pudo unirse al ejército de los cruzados, que descendía ya por el valle del Ródano. Era uno de los más importantes que hasta entonces se habían visto en Europa. Los cálculos varían según los autores, pero puede cifrárselo razonablemente en 300.000 hombres. Se veían allí flamencos, aquitanos, borgoñones y alemanes, conducidos por los arzobispos de Reims, de Sens y de Rohan, los obispos de Autun, de Clermont, de Nevers, de Bayeux, de Lisieux, de Chartres, etc. Entre los grandes señores se encontraban el duque de Borgoña, los condes de Nevers, de Vars, de Saint-Pol, y millares de caballeros y varones. Acompañaba a ese ejército una multitud de servidores y ribaldos, gente sospechosa, reclutada en cualquier parte y de cualquier manera, completamente indispensable en todos los ejércitos medievales. Se les habían prometido indulgencias y, de antemano el perdón, la absolución por todos los crímenes que cometieran. Además, iban a castigar a esa malvada y vanidosa raza de los provenzales, y a hacer cesar sus salmodías licenciosas y malintencionadas, contra el apóstol de Roma. El ejército católico cruzó el Ródano a comienzos de julio de 1209 y avanzó hasta Montpellier, donde se detuvo algunos días. La matanza de Béziers. El primer amenazado era el vizconde de Carcassona y de Béziers, el joven Raimundo Rogelio, del linaje de los Trencabel, que contaba entonces solo 25 años. Atemorizado ante el inminente avance de los cruzados sobre sus tierras, acudió a Montpellier, procurando parlamentar. Ante los legados hizo protestas de absoluta sumisión a la Iglesia y de honor por la herejía, pero todo fue inútil. La ocasión de acabar de una vez por todas era demasiado buena para el clero. El vizconde se retiró, comprendiendo que no le quedaba otro recurso que resistir con todas sus fuerzas. Al pasar por Béziers reunió a los principales burgueses de la ciudad y les pidió que combatieran con valor, asegurándoles que pronto acudiría en su socorro. En cuanto a él, marchó a Carcassona, donde se le esperaba, acompañado por sus mejores caballeros. Los cruzados salieron de Montpellier el 20 de julio de 1209, y al día siguiente la vanguardia estaba a la vista de Béziers. Por intermedio de su obispo se conminó a los habitantes a que entregaran a los herejes albigenses encerrados en la ciudad, pero se rehusaron enérgicamente y el ejército tomó sus disposiciones para iniciar un sitio en regla. Bien fortificada, la ciudad hubiera podido resistir mucho tiempo, si una circunstancia imprevista no hubiera dado, de pronto, un giro trágico a los acontecimientos.
Los ribaldos comenzaban apenas a organizar sus campamentos, cuando un grupo de defensores hizo una salida y cayó sobre ellos. Sorprendidos en un principio, los ribaldos reaccionan, resisten a los atacantes, sin duda poco numerosos, los rechazan hasta la puerta, que permanece abierta para acoger a los fugitivos, y logran penetrar tras ellos en el interior de la ciudad. Una parte del ejército hace otro tanto y comienza la matanza. Desesperados, los habitantes se refugian en las iglesias, los sacerdotes revisten los hábitos sacerdotales, se toca a rebato, pero nada detiene el furor de los cruzados. Solamente en la iglesia de la Magdalena son muertas 7.000 personas. A la matanza sucede el saqueo, después, el incendio. La villa ardió durante 2 días. Se duda de que alguien se haya salvado. Herejes, católicos, mujeres, niños, todos fueron confundidos en la gigantesca matanza que recordaba los grandes días de las invasiones bárbaras. Los jefes católicos aplaudieron esa milagrosa victoria y se complacieron en exagerar, ¿a quién más?, el número de las víctimas. Se llegó hasta la cifra de 100.000, pero 30.000 parece un cálculo razonable. Un hecho es indudable, que se mató a todos los habitantes. Durante la matanza tuvo lugar un episodio del que se ha hablado mucho. Al preguntársele al abade Citeaux de qué manera se distinguía a los herejes de los católicos, para no matar a estos, Arnaldo Amalrico habría respondido: matarlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Por supuesto, esa frase ha sido violentamente discutida. La mayoría de los historiadores la consideran apócrifa, pero sus argumentos se basan, una vez más, en razones sentimentales. Reproducida por un monje alemán, Cesario de Eisterbach, que no participó en la cruzada, pero a quien le había sido repetida, no existe ninguna prueba histórica de que no haya sido pronunciada. Al contrario, los hechos la confirman cruelmente. Cualquiera que sea la autoridad de los autores que niegan su autenticidad, es, sin duda, prudente atenerse a la opinión del benedictino Don Baisete, el gran historiador de la provincia de Languedoc, que, aunque no la acepta incondicionalmente, no la rechaza por completo. La espantosa matanza llenó de terror a los alrededores. Los castillos que no tenían suficientes defensas naturales se rindieron. Los otros reforzaron sus defensas. Narbona fue preservada. El vizconde se había cuidado de tomar con antelación medidas contra los albigenses, pero la ciudad debió pagar una contribución y entregar todas las fortalezas y castillos comprendidos en el vizcondado. El ejército de los cruzados tomó, pues, el camino de Carcasona, en donde se había hecho fuerte el vizconde Raimundo Rogelio. Sitio y toma de Carcasona. La célebre ciudad no era entonces lo que llegó a ser durante los reinados de San Luis y de Felipe el Atrevido, es decir, más o menos tal como la vemos hoy, con su doble muralla y las formidables defensas edificadas en la segunda mitad del siglo XIII. Tenía una sola muralla, el castillo condal y 2 arrabales fortificados, o barbacanas, unidas a la ciudad. La guarnición era numerosa y no estaba compuesta, esta vez, por ciudadanos inexpertos, sino por valientes caballeros y por milicias comunales, bien armadas y disciplinadas. Al día siguiente de su llegada, los cruzados dieron el asalto al primer arrabal y lo tomaron. La conquista del segundo fue más difícil. Catapultas y torres rodantes entraron en acción, pero los sitiados lograron incendiarlos. Una mina cavada bajo los cimientos de una cortina hizo que se derrumbara parte de la muralla y los asaltantes lograron apoderarse de la barbacana tras furioso combate. A la noche siguiente, los hombres de Raimundo Rogelio volvieron al arrabal, mataron a sus habitantes e incendiaron el lugar. En esos momentos llegó al campamento de los cruzados Pedro II de Aragón, uno de los señores del vizconde, con la esperanza de obtener una capitulación honorable para su joven vasallo. Fue bien acogido por los jefes del ejército católico, pero solo pudo obtener la autorización para el vizconde de salir de la ciudad con armas y bagajes, acompañado solamente por 11 personas. Los demás habitantes se entregarían a discreción de los cruzados. Al serle comunicada esta condición, el joven declaró que prefería dejarse despellejar antes que abandonar uno solo de sus súbditos.
Pedro II volvió a su reino y el sitio prosiguió. Varios asaltos terminaron con pérdidas sensibles para los asaltantes, a quienes comenzaba a dominar la impaciencia. El sitio hubiera sido levantado, sin duda, de no haber intervenido el azar. Corría el mes de agosto y la sequía hizo que se agotaran los pozos de la ciudad. Privados de agua, los defensores no tuvieron otra alternativa que la capitulación. Raimundo Rogelio acudió entonces al campamento de los cruzados para parlamentar. ¿Qué ocurrió allí? No se sabe exactamente. Con menosprecio de las leyes del honor y de la caballería, el vizconde había sido tomado prisionero. Consternados por esa traición, los habitantes habrían abandonado la ciudad, con permiso de los cruzados, según unos, por un subterráneo, dicen otros, 15 de agosto de 1209. Sea como fuere, el antiguo vizcondado de Carcasona, Béziers, Albi y Races, había sido borrado del mapa político en el plazo de unos días. Raimundo VI, conde de Tolosa, había asistido a esos trágicos acontecimientos desde el campamento de los cruzados, en calidad de espectador. Era visible, sin embargo, que el destino de los Trencabel prefiguraba el de los Raimundos. Por el momento, la caída de Carcasona y de Béziers planteaba un problema a los jefes católicos. ¿Quién sucedería a Raimundo Rogelio? El abad de Citeaux propuso sucesivamente el vizcondado al duque de Borgoña, a los condes de Nevers y de Saint-Pol, pero todos rehusaron generosamente. La traición de que había sido víctima el vizconde repugnaba, a pesar de todo, a su temperamento de caballeros. Habían ido a exterminar a los herejes, no a desposeer a los señores meridionales. En desesperación de causa, se ofreció el vizcondado a un caballero que se había destacado durante el sitio. Se llamaba Simón de Montfort. En verdad, la Iglesia no podía encontrar mejor auxiliar. Valiente, gran conductor de hombres, fanático, cruel y ambicioso, tenía el alma de los futuros conquistadores. Con un puñado de fieles y un monje, hubiera conquistado imperios. Era hijo de Simón, señor de Montfort de la Maury de Amicia, condesa de Leicester, en Inglaterra. Se convertía pues en vizconde de Carcasona y Béziers, pero, para que lo fuera verdaderamente, era necesario que desapareciera el auténtico vizconde. Era cosa fácil. A fines de septiembre de 1209, Raimundo Rogelio murió providencialmente, en una torre de la ciudad, a consecuencia de una disentería, según parece. Dejaba un hijo de 4 años, Raimundo Trencabel, que había confiado al conde de Foix. La toma de Carcassonne acabó de sumir a la región en el temor y la consternación. Aunque una parte del ejército de los cruzados hubiera partido, finalizada la cuarentena, numerosos castillos se rindieron a Simón de Montfort y al abad de Citeaux, entre ellos, Limoux, Montreal, Fangeaux, Castres, Lombers, Albi, Pamires, Saverdun, Saissac, etc. Pasado el primer momento de terror, el Languedoc comenzó, sin embargo, a reaccionar. La conquista no era total y numerosas plazas, consideradas inexpugnables, se preparaban a resistir. No entraremos en el detalle de las operaciones de Simón de Montfort, que durante 8 años no cesaría de guerrear. Nos contentaremos con indicar las principales fases de esa lucha, durante la cual una maravillosa suerte acompañaría al león de la cruzada, lucha renovada sin cesar, que lo dejaría cada vez más débil y, en definitiva, fatigado de las batallas ganadas frente a adversarios nunca vencidos. La Guerra de los Castillos. Un fracaso bajo las torres de Cabaret, en febrero de 1210, hizo más prudente a Simón de Montfort, quien esperó a junio para iniciar el sitio de Minerva. La plaza estaba rodeada de gargantas profundas, en medio de una zona desértica y defendida por una buena guarnición comandada por Guillermo de Minerva. El asedio duró 6 semanas. Los sitiadores colocaron en batería máquinas que lanzaban grandes piedras, a guisa de bombas sobre las fortificaciones. La acción de una de ellas, una catapulta gigante cuyo tiro costaba 20 libras diarias, tuvo resultados nefastos. Los defensores se aprovisionaban de agua por un corredor de material, una especie de caponera que descendía hasta el fondo de la garganta por donde corría un arroyo.
El tiro de la catapulta destruyó ese camino cubierto y el drama de Carcasona se repitió. Las cisternas se vaciaron. Guillermo de Minerva debió capitular. Las condiciones eran las siguientes. La fortaleza sería entregada a Simón de Montfort. La guarnición se retiraría libre, con armas y bagajes. Los albigenses que se encontraran en la plaza y que renegaran de la herejía conservarían la vida. Ante esta última cláusula, uno de los principales caballeros del ejército de los cruzados, Roberto de Montboisin, hizo oír su protesta. Estaban allí para destruir a los herejes y no para perdonarlos. Los de Minerva simularían convertirse y volverían enseguida a la herejía. Pero el legado Arnaldo Amalrico lo tranquilizó. «No temáis», le dijo, «serán muy pocos los que se conviertan». El abad de Citeaux comenzaba a conocer a los cátaros. Eran 150 hombres y mujeres. Ninguno renegó de su fe y ellos mismos se lanzaron a las llamas entonando un cántico, con valor digno de mejor causa, escribía el benedictino don Baisete. La toma de Béziers había exigido un día. La de Carcasona, 15, y el sitio de Minerva había durado 6 semanas. Termes solo capitularía al cabo de 4 meses de un sitio con alternativas y peripecias dramáticas. Las dificultades de los cruzados aumentaban. Desgraciadamente, la falta de coordinación entre los señores meridionales les facilitó notablemente la tarea. El monje Pedro de Vaux-Cernay, que asistió a ese sitio célebre, describe así el lugar de Termes. Ese castillo estaba en el territorio de Narbona y distaba 5 leguas de Carcasona. Era maravillosa e increíblemente fuerte, tanto que para el juicio humano parecía absolutamente inexpugnable, pues estaba situado en la cima de una montaña muy alta, sobre una gran roca viva cortada a pico, completamente rodeada de abismos muy profundos e inaccesibles, de donde corrían aguas que la rodeaban por todas partes. Además, ceñían ese valle rocas tan enormes y, por así decir, inabordables, que si se deseaba aproximarse al castillo era necesario precipitarse al abismo y luego trepar hacia el cielo. La fortaleza era defendida por Raimundo de Termes, que comandaba una guarnición de 20 caballeros y 400 o 500 soldados catalanes. Había también un ingeniero de máquinas de guerra, porque cada vez que los sitiadores levantaron uno contra la fortaleza, los defensores hicieron lo mismo, de modo que la acción de esos ingenios, que fue tan eficaz en Minerva, no tuvo ninguna influencia en Termes. Las dificultades de Simón de Montfort eran grandes. Los hombres del castillo de Cabaret hostigaban a sus convoyes de aprovisionamiento hasta el mismo campamento. Sus tropas, cansadas de ese sitio interminable, estaban desmoralizadas y muchos soldados desertaban. En resumen, al cabo de 3 meses nada hacía prever que la plaza debiera capitular. Corría noviembre y se aproximaba el invierno. El desaliento se apoderaba de todos. Un día, los obispos de Dreux y de Beauvais comunicaron a Simón de Montfort que dejaban el ejército y se volvían a sus sedes. El jefe de la cruzada se echó a sus pies, según parece, y les suplicó que aguardaran aún 2 días. Aceptaron a regañadientes. Ahora bien, al atardecer del segundo día Raimundo de Termes hizo saber a los cruzados que deseaba parlamentar. Una vez más, las cisternas se habían vaciado. Simón de Montfort estaba tan desalentado que aceptó todas las condiciones de Raimundo de Termes, sobre todo la de entregarle el castillo para la Pascua del año siguiente. La guarnición debía evacuarlo al día siguiente de madrugada. Raimundo de Termes volvió a su castillo para hacer los preparativos, pero he aquí que por la noche comenzó a caer una lluvia torrencial. En la fortaleza, las cisternas se desbordaron, y cuando al alba se presentaron los enviados de Simón de Montfort para tomar posesión de la fortaleza, fueron acogidos por un diluvio de flechas y un irónico rechazo. El sitio continuó, más terrible que antes. Una mañana, mientras Simón de Montfort oía misa, una piedra lanzada por una máquina del castillo mató a su capellán. Otra vez, uno de sus caballeros, en quien apoyaba familiarmente la mano en el hombro, fue decapitado por un proyectil de la misma máquina.
Termes seguía siendo inexpugnable y el jefe de los cruzados hablaba de abandonar la vida militar y retirarse a un convento, cuando una mañana los sitiadores no vieron a nadie en la plaza. Había sido abandonada durante la noche. Las ratas se habían introducido en las cisternas vacías, habían muerto y sus cuerpos en putrefacción habían contaminado las aguas de la milagrosa lluvia. Muchos hombres de la guarnición murieron de disentería y así pudo Simón de Montfort apoderarse de la fortaleza que dominaba en Corbiere. La caída de Termes aumentó la confianza del jefe de los cruzados, que en lo sucesivo se creyó lo suficientemente fuerte como para atacar a sus poderosos vecinos, los condes de Tolosa y de Foix. Pero antes debía asegurar su conquista, tomando otras fortalezas. El 15 de marzo de 1211 iniciaba el sitio de Lavaur, que pertenecía a una mujer, Geralda de Lavaur. Había hecho de su castillo un asilo para los albigenses, y su hermano, Emérico de Montreal, comandaba a la guarnición, compuesta de 80 caballeros. Ese sitio inicia la larga lucha que enfrentaría a Raimundo VI, conde de Tolosa, y Rogelio Bernardo, conde de Foix, a Simón de Montfort. Un cuerpo de 6.000 cruzados alemanes, que marchaban sobre Lavaur, fue hecho pedazos por Rogelio Bernardo. Por fin, los sitiadores lograron hacer una brecha en las murallas y penetraron en la fortaleza. Emérico de Montreal y sus 80 caballeros fueron ahorcados. Geralda de Lavaur, hereje obstinada, dice la crónica, fue arrojada viva a un pozo, que se llenó luego de piedras, hasta que se dejaron de oír los gritos de la desdichada. En cuanto a los albigenses, que eran más de 400, se les invitó inútilmente a convertirse y, como en Minerva, marcharon a la hoguera cantando. La lucha en campo raso. Inmediatamente después de Lavaur, Simón de Montfort sitió a Tolosa, pero no por mucho tiempo. Algunas semanas más tarde le hallamos sitiado a su vez en Castelnaudary por los condes de Tolosa y de Foix. El sitio terminó con una sangrienta batalla. Ambos bandos reivindicaron la victoria, septiembre de 1211. Después de esa batalla la guerra albigense entró en su faz política. Es, en verdad, la lucha del norte contra el mediodía. Aunque Felipe Augusto se desinteresa por completo del asunto albigense, empieza a hacerse visible la posibilidad, para la Casa de Francia, de agrandar el dominio real a poco costo. Las ambiciones de Simón de Montfort inquietan a Pedro II de Aragón, y aún al Papa, que suspende provisoriamente la cruzada. Arnaldo Amalrico toma el título, bastante inesperado, de duque de Narbona, con gran desilusión del jefe de la cruzada. Librado a sus propias fuerzas, este realiza entonces verdaderos prodigios. A principios de septiembre de 1213 se apodera del castillo de Muret. Su ejército se había debilitado mucho en esa lucha de desgaste, los refuerzos de los cruzados no llegaban en forma masiva, y sus enemigos creyeron que era el momento de asestar el golpe decisivo. Pedro II se había decidido por fin a entrar en guerra. Sus tropas y las de Raimundo VI se reunieron frente a Muret, que comenzaron a sitiar. Simón, que se hallaba en Fangeaux, se apresura a acudir en socorro de los suyos y se encierra con ellos en la plaza. Pero al comprender que un largo sitio le sería desfavorable, decide jugar su destino a una carta y entabla la batalla, 1 contra 10. A semejanza de la mayoría de las batallas de la Edad Media, la lucha que se entabló frente a Muret fue una mezcolanza confusa. Dos circunstancias influyeron de manera decisiva en la suerte de la jornada. Uno de los 3 cuerpos de Simón de Montfort, hundiéndose como una cuña en la masa de las tropas aragonesas, logró llegar hasta el rey, que fue muerto tras un combate durante largo rato indeciso. Luego el grupo comandado por Simón en persona rodeó al enemigo en una hábil maniobra, cargó bruscamente sobre su flanco y transformó la derrota en desastre. Lo que siguió fue solo una prolongada matanza. Raimundo VI y los suyos se retiraron a Tolosa y Simón de Montfort adquirió fama de invencible. Las consecuencias del desastre de Muret no se hicieron esperar. El legado Pedro de Benevento obtuvo la total sumisión de las ciudades y territorios que no estaban aún bajo la dominación directa de Simón de Montfort: Narbona, Tolosa, Foix, Cominges y el Rosellón.
Por último, en junio de 1215 los cruzados entraron en Tolosa, a la que se ha llamado la Roma cátara, sin combate y sin que les costara un solo hombre. Raimundo VI y su hijo, el joven Raimundo VII, se retiraron a la corte del rey de Inglaterra. Podía creerse en ese momento que el destino de Occitania había sido definitivamente fijado. El Languedoc se yergue. El 16 de julio de 1216 Inocencio III rendía cuenta de sus actos a Dios, y su muerte había de cambiar el curso de los acontecimientos, al menos por un tiempo. Al saberlo, el joven Raimundo VII desembarca en Marsella, con gran entusiasmo de las poblaciones provenzales. Sitia enseguida a Beaucaire, defendida por el hermano de Simón de Montfort, y lo obliga a capitular, a pesar de los esfuerzos de este por lograr el levantamiento del sitio. Despechado, el jefe de la cruzada se retira a Nimes, pero a consecuencia de esta derrota los tolosanos se sublevan. Simón de Montfort acude precipitadamente. Se levantan barricadas en las calles, y los caballeros franceses, poco habituados a este tipo de combate, son expulsados de la ciudad. El 13 de septiembre de 1217 Raimundo VI hace su entrada en la ciudad rosa, donde sus súbditos lo reciben de rodillas y llorando de alegría. Simón de Montfort no podía soportar tan grande humillación. Puso sitio a la ciudad hasta el día en que una piedra, lanzada por una mujer, dice la leyenda, puso fin a la carrera del condottiero. Era el 25 de julio de 1218. Su muerte provocó una explosión de entusiasmo, que se extendió de los Alpes al océano. Su hijo Amaury quiso continuar su obra, pero carecía de la envergadura necesaria y no tardaría en sucumbir bajo los golpes de Raimundo VI, a pesar de la poderosa ayuda de Luis VIII, hijo de Felipe Augusto. Vencido en Bacieges y en Castelnaudary, mal secundado por el Papa Honorio III, en enero de 1222 ofrece las conquistas de su padre a la Casa de Francia. Al siguiente año morían sucesivamente Rogelio Bernardo, conde de Foix, Raimundo VI, conde de Tolosa, y Felipe Augusto, rey de Francia. Por último, el 15 de enero de 1224 el Languedoc había vuelto casi a su primitiva situación. Ese día Amaury de Montfort abandonaba definitivamente la ciudad de Carcassona y tomaba la ruta de París, llevando el cadáver de su padre cosido en una piel de buey. Al día siguiente, el joven Raimundo Trencabel, aquel hijo que el vizconde Raimundo Rogelio había confiado al conde de Foix, entraba en la ciudad. Caía así el telón sobre el primer acto del drama albigense. Felipe Augusto no había querido nunca intervenir en ese asunto, retenido por escrúpulos que lo honran. Su hijo Luis VIII hubiera podido tal vez asumir la misma actitud, si su mujer no hubiera sido la ambiciosa Blanca de Castilla. Puede decirse que fue ella, más que su valetudinario marido, o su hijo Luis IX, quien realizó la conquista del Languedoc. Encontraría, por lo demás, un auxiliar precioso en la persona del cardenal Romano de Saint-Angelo, legado del Papa Honorio III. Gracias a él fracasaron todas las tentativas de Raimundo VII de lograr una reconciliación definitiva con la Iglesia. Más aún, en el concilio de Bourges, celebrado en diciembre de 1225, el conde de Tolosa fue declarado enemigo del rey y de la Iglesia. Eso significaba la excomunión y la cruzada contra él y contra sus súbditos. La tempestad iba a abatirse por segunda vez sobre el Languedoc. En mayo de 1226, Luis VIII, jefe de esta nueva cruzada, llegaba a Lyon, y el 10 de junio comenzaba el cerco de Avignon. Fue un derrumbe general en Occitania. La heroica resistencia de Avignon, que había cerrado sus puertas al rey de Francia, no logró galvanizar a las poblaciones meridionales. Y mientras los cruzados se impacientaban bajo sus muros, San Antonino, Béziers, Nimes, Puylaurens, Castres, Carcassona y Albi hacían llegar su sumisión al rey. Y cuando por fin Avignon capituló, la cruzada fue solo una especie de paseo militar. Pero Luis VIII estaba enfermo, lo que le impidió, sin duda, sitiar a Tolosa. Las epidemias contraídas durante el sitio de Avignon habían debilitado su ejército.
Tras nombrar un senescal en Carcassona, encargado de concluir la pacificación de la región, retomó el camino de Francia. No terminó la cruzada y murió en Montpensier, en Auvernia, sin haber visto a las hermosas provincias meridionales unidas a la corona.